Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Es un gusto volver a verlas. A nombre del doctor Alfonso González Damián, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del webinar Tejer Saberes, Diálogos Virtuales de Apoyo y Escultura Compartida. Esta es, por cierto, la primera actividad abierta que tenemos del programa de mentorías para investigadoras en turismo y género que venimos desarrollando la doctora Isis y una servidora. Entonces, pues, bienvenidas a esta primera actividad abierta. Como ya les hemos comunicado a través de las redes de la MIT, pues esta es la segunda sesión del webinar y me complace en presentar a la doctora Graciela Cruz Jiménez, que, bueno, tengo grandes recuerdos de ella porque fue parte de mi comité de tesis y, bueno, fue un gran apoyo a lo largo de mi formación. Es por eso que me siento emocionada a hacer la presentación. La doctora Graciela Cruz Jiménez, ella es licenciada y maestra en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Es profesora e investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UEMEX, donde cultiva líneas de investigación sobre política pública, desarrollo local, gobernanza y sustentabilidad. Es coordinadora de la maestría en estudios turísticos de la facultad e igualmente es coordinadora editorial y forma parte del consejo editorial de la revista Periplo Sustentable, que aquí cabría decir que es una de las primeras revistas de turismo, es una de las primeras revistas mexicanas de turismo, y también ha formado parte de diversos comités de evaluación de distintas revistas nacionales e internacionales. Actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, es coautora y es autora y coautora de diferentes libros como Turismo y Gobernanza, En dónde estamos, Aproximaciones teóricas y empíricas, y el turismo como un elemento de conflicto y acuerdo en las redes de política pública de Ixtapan de la Sal. Ha publicado diversos artículos como autora y coautora. Y bueno, antes de cederle la voz a la doctora Graciela, pues les recuerdo que en el transcurso de la charla vamos a publicar el link para la asistencia, así como también les agradeceríamos mucho que tengan muchas inquietudes, que nos expresen sus dudas y que pueden abrir el micrófono o también nos pueden externar sus dudas a través del chat y con mucho gusto las haremos del conocimiento de la doctora para que puedan ser respondidas. Pues le agradezco mucho, doctora, que haya aceptado nuestra invitación. Nos da muchísimo gusto poder tenerla en esta segunda sesión. Y bueno, adelante, cuando usted guste. Y bueno, fue un gran apoyo a lo largo de mi formación. Es por eso que me siento emocionada a hacer la presentación. La doctora Graciela Cruz Jiménez, ella es licenciada y maestra en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Es profesora e investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UEMEX, donde cultiva líneas de investigación sobre política pública, desarrollo local, gobernanza y sustentabilidad. Es coordinadora de la maestría en estudios turísticos de la facultad e igualmente es coordinadora editorial y forma parte del consejo editorial de la revista Periplo Sustentable, que aquí cabría decir que es una de las primeras revistas de turismo, es una de las primeras revistas mexicanas de turismo, y también ha formado parte de diversos comités de evaluación de distintas revistas nacionales e internacionales. Actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, es coautora y es autora y coautora de diferentes libros como Turismo y Gobernanza, En dónde estamos, Aproximaciones teóricas y empíricas, y el turismo como un elemento de conflicto y acuerdo en las redes de política pública de Ixtapan de la Sal. Ha publicado diversos artículos como autora y coautora. Y bueno, antes de cederle la voz a la doctora Graciela, pues les recuerdo que en el transcurso de la charla vamos a publicar el link para la asistencia, así como también les agradeceríamos mucho que tengan muchas inquietudes, que nos expresen sus dudas y que pueden abrir el micrófono o también nos pueden externar sus dudas a través del chat y con mucho gusto las haremos del conocimiento de la doctora para que puedan ser respondidas. Pues le agradezco mucho, doctora, que haya aceptado nuestra invitación. Nos da muchísimo gusto poder tenerla en esta segunda sesión. Y bueno, adelante, cuando usted guste. Muchísimas gracias. Para mí es cada vez que recibo una invitación, me
pues me siento muy honrada porque pues esto significa que de alguna manera el trabajo que uno está haciendo pues lo están viendo desde otras miradas. Y pues efectivamente con Erika tenemos ya una larga historia y me da mucho gusto también ver aquí caritas conocidas y sobre todo que podamos formar parte de esta iniciativa de mentoría también es muy gratificante. Muchas gracias. Pues bien, efectivamente en esta ocasión vamos a hablar básicamente desde mi experiencia, pues yo diría que desde dos frentes, desde la experiencia de evaluadora de de algunas revistas como El Periplo, Aportes y Transferencias, que es una revista argentina, y bueno, como parte del comité editorial, pero también como autora, porque pues seguimos produciendo, seguimos redactando y seguimos aprendiendo, y a mí el hecho de tener una trayectoria pues no tan extensa como otros colegas, pero tampoco tan corta, pero pues a mí a la fecha me siguen rechazando artículos, así que no nos bajemos la guardia ni el ánimo si eso nos sucede, ¿no? Es algo que nos va nutriendo, este tipo de experiencias. Y es precisamente sobre las que yo quiero comentar con ustedes. Pues a manera de preámbulo yo quisiera comentarles por qué es importante esta labor del arbitraje. No es un mero trámite, digamos, lo administrativo que tiene que seguir una revista, sino que es, digámoslo así, el control de calidad de estas publicaciones. Es decir, nosotros, las revistas, a partir de este proceso riguroso que formulan con las publicaciones, con los artículos que les llegan para evaluar, es como ellos van a posicionar su calidad o van a ganar calidad, pero es algo también que es muy importante, la credibilidad, ¿sí? Porque incluso ya cuando uno está más, pues que está más a fondo familiarizado con todas estas cuestiones, ya sabe reconocer, ¿no? Que revistas efectivamente son como más permisivas, flexibles, que eso pues no es tan bueno en el sentido de esta reputación, digámoslo así, pero pues, a veces a uno le conviene un poquito cuando le urge publicar por alguna cuestión o que tiene comprometida alguna publicación y demás, pero tampoco es muy bueno porque también en algún momento nosotros vamos a ser evaluados y también esos dictaminadores se fijan en dónde está uno publicando, ¿no? Ya, digamos, cuando nos evalúan me refiero a los mecanismos que están presentes en el mundo académico y de la investigación. También otra cuestión es que las revistas por sí mismas son evaluadas, es decir, existen, pues bueno, los encargados de todos estos índices a los que pertenecen las revistas. Estamos hablando de DOAG, Scopus, CONACYT, demás. Entonces ellos tienen que cuidar a su vez la reputación de esas revistas que están bajo su influencia, o como decirlo, bueno, que pertenecen a sus índices, ¿no? Que están ligados a sus índices. Entonces, de ahí es que las revistas tienen que ser sumamente cuidadosas en cómo van a llevar a cabo ese proceso de evaluación de los textos que les están llegando, ¿sí? Otra cuestión también que hay que tener en cuenta es que los evaluadores lo hacemos por amor al arte, es decir, nosotros, a mí me han llegado muchas solicitudes de evaluar revistas de gente que ni conozco, de editoriales que yo no conozco, en el sentido de que ellos, pues bueno, en todo este cúmulo de información, de todo esto que ya está en las redes, dicen, pues está esta persona con este perfil, con estas líneas de investigación. Entonces, incluso cuando nos mandan ya, pues es como un poco automatizado, ¿no? El mensaje de invitación es que creemos que usted será un excelente árbitro para, pues para tal artículo, ¿no? Entonces, ese artículo pues va ligado a nuestras líneas de investigación, a nuestra experiencia y demás. Y
a veces, por ejemplo, también tenemos pues colegas con los que somos cercanos y, ay, por favor, dictamíname este artículo, ¿sabes qué? Ya lo necesitamos sacar porque va a salir ya la edición, entonces, por favor, te pido que pues sí le des celeridad, ¿no? En el sentido de que generalmente nos dan un mes para dictaminar, pero pues bueno, lo hemos sufrido en los propios comités de las revistas, que hay veces que uno manda la invitación y los dictaminadores ni te responden siquiera, o luego te solicitan que pues, les des una prórroga para la evaluación y demás, entonces son cuestiones que van retrasando los procesos editoriales y eso pues no es muy bueno, ¿no? Porque es una cadenita de cuestiones y en las que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tomamos tiempo de donde a veces no lo tenemos para dictaminar y pues yo, bueno, creo que en general es un sentir de todos mis colegas tenemos mucha responsabilidad con esos artículos que vamos a evaluar, porque pues de ahí pueden depender muchas cosas, ya sea que sean estudiantes o que sean ya investigadores consolidados, entonces hay que hacer un buen trabajo. Y lo que ya voy a compartirles la presentación. De todas maneras, te hicieron llegar la presentación, Erika, por si me haces favor, si de algún momento aquí se atora algo. Sí, voy a estar atenta, doctora. Sí, gracias. Entonces aquí vamos a ya a entrar en materia propiamente, pero sí quise darles para evitar un espejo infinito, ¿no? Una pestaña, pues sí. Les quise dar ese contexto para que ustedes supieran qué importante es esta cuestión de evaluar los artículos. ¿Ya lo visualizan? Sí, ya lo estamos visualizando. Entonces aquí lo que yo los invito es que pensemos como un dictaminador, que nos pongamos un poco en el lugar de esos evaluadores y que pensemos en qué es lo que pues motiva a rechazar un artículo. Yo les preguntaría, no sé, si me hicieran un favor de dar su opinión, ¿ustedes con qué creen que gana más una revista? ¿Rechazando un buen artículo o aceptando un artículo malo? ¿Cuál creen que ustedes que sea mejor para una revista? Entonces, básicamente, con lo que ustedes me comentan, gracias, efectivamente, si la revista acepta un mal artículo, pues va erosionando esa cuestión, ¿no? Esa confianza, esa calidad. Y, pues, bueno, hay muchos artículos buenos y, pues, déjenme decirle que las revistas se dan el lujo de rechazar algunos, aunque sean buenos, pero que fallan en algunos de los aspectos que vamos a comentar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, el primero y que podría ser muy lógico y que a pesar de ello muchas veces no se atiende es que no sigan los criterios de publicación de la revista. ¿A qué me refiero? Hablando desde la experiencia de la mesa de redacción, de hecho este es un criterio, digamos, aparte de otros que les voy a dar ya muy específicos, pero desde la mesa de redacción se pueden rechazar estos artículos o así sucede en la mayoría de casos. De hecho, a los dictaminadores ya no nos llega, por ejemplo, si no cumple con el sentido de la revista. Periplo Sustentable es una revista de turismo y así lo dice y demás, y nos llegan artículos, o nos han llegado artículos de otra área, ¿no? O digo, bueno, no está mal y se aplaude y se pide que se abone a la experiencia y conocimiento con ello, por ejemplo, si es de geografía, pero ligado al turismo, por ejemplo, si es de psicología, ligado al turismo, geografía, ciencia política, derecho y demás, pero muchas veces también lo que hacen es que brevemente autores de otras disciplinas pues meten al turismo, pero como forzado, digamos así. Y ya después la mayoría del contenido pues
se centra en su campo laboral de conocimiento y ya no se da seguimiento al turismo. Entonces ya desde ahí se descarta. También si se está comentando, por ejemplo, extensión máxima 25 cuartillas y resulta ser que mandan uno de 40. Digo, también se tiene cierto margen. Si uno pide de 25 y se manda uno de 27, puede ser, ¿no? Incluso hay algunas revistas que dicen si se rebasa este número, pues justificar por qué, ¿no? Que no siempre se hace. O cualquier cuestión que se esté solicitando, por ejemplo, el número de autores, que no se aceptan más de 3 autores y resulta ser que mandan 4. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en atender estos principios, estos criterios de publicación de la revista. La siguiente, por favor. Y aquí me voy a centrar en estos 10 aspectos que son en los cuales los evaluadores tenemos la mira, ¿sí? Voy a ir desglosando brevemente cada uno de ellos. No voy a extenderme porque, aprovecho para hacer el comercial, ¿verdad, Erika? Que tenemos planeado más adelante realizar una especie de taller donde podamos ir desmenuzando un poco, incluso eso nos podría servir como base, ir desmenuzando cada uno de estos apartados y pues ya centrarnos de manera más directa, incluso a manera de taller. Si ustedes ya tienen un artículo avanzado o tienen ya un bosquejo ya más centrado, lo podemos hacer, pero en este caso vamos a irlo planteando de manera general. La que sigue, por favor. Bueno, uno es la inconsistencia entre los apartados. ¿A qué nos referimos? Y fíjense que aquí no estoy metiéndome de lleno a lo que pues, veríamos ya en el curso, que por ejemplo es el título y el resumen, ¿no? Pero aquí podemos ver que no hay coherencia entre uno o más de estos apartados. Es decir, de repente el título promete algo y resulta ser que ya no lo encuentra uno ni en el resumen, o a lo mejor brevemente en el resumen, pero en la introducción, que es donde generalmente va el planteamiento del problema o esa cuestión que en lo que nos vamos a centrar, pues ya tampoco aparece, o desdibujado, ¿no? Entonces son cuestiones que se van arrastrando. ¿Sí? Ya en las conclusiones y discusiones, pues ya ni figura o de manera muy fragmentada. Y otra cuestión también más de forma, pero no tan de forma también, es que no hay un equilibrio lógico en la extensión del artículo. Yo sé que dependiendo de la naturaleza del manuscrito vamos a dedicarle más tiempo, más espacio a ciertos apartados, pero no podemos tener, por ejemplo, en la cuestión contextual, 10 cuartillas y en los resultados una y 2 párrafos en las conclusiones y demás. Entonces sí debe haber un equilibrio en los apartados. La siguiente, por favor. También con toda confianza, si gustan que en lo que yo estoy comentándolo, ustedes tienen una duda, con mucho gusto, podemos irla viendo para no irnos hasta el final, que luego ya nos cuesta un poquito más de trabajo regresar. Otra es una fundamentación inadecuada del problema. Fíjense que cuando estaba yo repasando a ver cómo estructuro la presentación, cuál va a ser el seguimiento que le voy a dar, me di cuenta que muchas de estas cuestiones tienen que ver con un curso que di para los aspirantes a ciencias ambientales sobre la integración del protocolo, y también, pues bueno, cuando estábamos también dirigiendo las tesis, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Por eso ya seamos estudiantes, seamos profesores, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo. En este caso, yo daría el consejo que siempre les comparto a los estudiantes, que aquí en fundamentar adecuadamente un problema está el centro. ¿Por qué? Porque de ahí se va a derivar cuál es pues el contenido. O sea, es una cadena, todo va hilado.
de ahí nos surgen el objetivo o ciertos objetivos. Recuerden que en el resumen, generalmente, ¿qué es lo que nos piden las revistas? ¿Cuál es el objetivo, el propósito del artículo? ¿No? Porque en ese momento nosotros estamos posicionando en la mente del dictaminador una idea, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros le demos ese peso a lo que estamos escribiendo. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que no está claramente definido. Yo les digo a mis alumnos que tanto en investigaciones como cuando están escribiendo es que externen lo que están pensando, que lo externen visiblemente. Es decir, muchas veces ellos se guardan cosas, ¿no? Nos guardamos cosas. Yo les digo, a ver, ¿por qué colocaste esto? Porque no está explícito, ¿no? Entonces, de repente, no, si usted cree que no, si tú lo colocaste es por algo, ¿por qué? Pues es que yo creo que es importante por esto, algo. Bueno, entonces, si es realmente el propósito, es la idea que tú quieres desarrollar, si tú crees que allí está el problema, entonces tienes que explicarlo, tienes que definirlo, tienes que dar datos, ¿no? Incluso si el artículo es de corte cualitativo, pues aportar algunos datos que le den soporte a ese problema, que no se quede enunciado de manera general, que se plantee sin una base, ¿no? Porque siempre el dictaminador va a decir, pero ¿por qué está afirmando eso, ¿no? ¿Con qué base? Entonces, pues unos pues datos, alguna información más concisa ayuda mucho a que diga el dictaminador, cierto, ¿no? Ahí hay un problema, ahí hay pues bueno, ya ven que también incluso en estas cuestiones académicas los vacíos de conocimiento están pues indicados como un problema. Entonces hay que verlo desde esta perspectiva. Pues de repente también dan muchos datos, ahí va la cuestión de la confusión, ¿no? De que dan muchos datos y uno cuando está leyendo dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿O es esto que está diciendo aquí o es esto que está planteando acá o cuál? Es decir, como no acaban de explicarse, no acaban de centrarlo. Otra cuestión que también es muy común, pero esto ya lo va entendiendo uno cuando va avanzando en la lectura, pero es que vuelvo a lo mismo, no hay que dejarle nada de la imaginación al evaluador, uno tiene que explicarlo, lo tiene que llevar de la mano, porque, cuando uno avanza en la lectura ya dice, esto es un problema más, pues más importante o más relevante de lo que está argumentando, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando que se minimiza, o puede ser, por el contrario, que lo magnifiquen, que en ese afán de, pues esto es importante o esta es la problemática, lo planteen, pero vuelvo a lo mismo, que no lo soporten, que no den esa información que nosotros queremos ver para comprobar o para al menos tener esa visión de que efectivamente es una problemática que merece la redacción del artículo, ¿no? Porque, bueno, con todas sus componentes. Pues bueno, aquí también vienen unas cuestiones de que no se hace una adecuada delimitación espacial, temporal o conceptual. Les reitero, está muy disperso, está muy general, entonces hay que centrarse porque de ahí pues va a venir el resto. La siguiente, por favor. Pues los artículos pueden tener un objetivo o más, pero pues sí tienen que ser muy claros, ¿no? Tienen que estar adecuadamente planteados. En ocasiones, pues ya nos explicaron pues la problemática y demás, sin embargo, cuando aluden al propósito, al objetivo del artículo, no corresponde totalmente o parcialmente. Entonces tiene que haber siempre esa consistencia de que si estoy hablando de determinada problemática, entonces tiene que ir alineado ese objetivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En ocasiones también los plantean de manera muy general, muy ambigua, o son objetivos que ya cuando uno termina de leer
el artículo, dice, no, pues se quedó chiquito su propósito, ¿no? Su objetivo respecto a lo que encontró. Yo sé, y también con las investigaciones de los alumnos, porque finalmente, pues, aunque no sean artículos que den cuenta de un resultado propiamente de una investigación, pero sí van a dar resultado de la microinvestigación, digamos, del propósito, digamos, de algo general, se retoma una parte, a veces así lo hemos hecho nosotros, ¿no? Acostumbramos a hacerlo en la academia, de que, pues, a veces redactamos un artículo de corte más teórico o más orientado hacia lo metodológico, a veces más empírico. Entonces, yo les comento a los estudiantes, sí, es que me dicen, ay, mi doctora, es que yo pensaba esto, planteaba esto y resultó ser esto. Le digo, pues ese es un resultado de la investigación, o no necesariamente tenemos que forzar las cosas. Entonces yo no veo nada malo que aunque nosotros partamos de cierto propósito del artículo, al final tenga otros alcances mayores o, pues, bueno, también puede ser menores, pero que se argumente adecuadamente, que se ajuste. Les reitero, porque en ocasiones no corresponde el propósito, él o los objetivos con lo que está ahí plasmándose en el artículo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que irse, pues, viendo. Otra cuestión es que también, sobre todo en las tesis, pero también se ve en los artículos, que los objetivos los plantean a modo de actividad. Es decir, pasa mucho, por ejemplo, en los que tienen que ver con los estados del arte, que le ponen el objetivo de este artículo fue realizar una revisión exhaustiva de la literatura. A ver, pues nosotros nos quedamos. Ese no es el objetivo del artículo. Tú tuviste que hacer esa revisión exhaustiva de la literatura para llegar a un resultado, un propósito mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese? Lo típico, ¿no? En estos casos es identificar los vacíos de conocimiento o las líneas temáticas que están en la actualidad rigiendo ese tema del que nosotros sobre el cual estamos problematizando, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado con no redactarlos a modo de actividad, ¿sí? La siguiente, por favor. No todos los artículos tienen un marco teórico o algunos lo tienen, es un marco conceptual. Sin embargo, los uní, bueno, los pongo más o menos en el mismo plano para no ser reiterativa, pero algunas cuestiones que nosotros podemos observar cuando estamos revisando estos apartados es que es muy descriptivo. Es decir, se limitan a una revisión de autores, a veces consideran con que llenar ese apartado diciendo que tal autor plantea esto y tal autor plantea esta otra cuestión, ya ese es un marco teórico. Cuando un marco teórico, pues tiene que dar pues bueno, les reitero, bueno, es que voy a ser muy reiterativa en ese aspecto, de que todo va ligado. ¿Por qué? Porque de un marco teórico, si estamos utilizándolo como tal, pues se van a desprender las categorías de análisis sobre las cuales vamos a trabajar sobre las que trabajamos, ya estamos hablando de cuestiones que están ya ahí plasmadas en el artículo y que tienen que tener congruencia, y que son esas categorías o esas, ¿cómo les llamen? A veces dimensiones o demás, las que van a dar el soporte, en su momento el soporte metodológico, y van a ir en toda esta secuencia, ¿no? Entonces, no nada más es colocar autores por colocarlos, sino que tiene que tener un propósito, que nosotros estemos centrando el artículo desde esa perspectiva, porque va alineado con alguna cuestión sobre la cual nosotros también estamos queriendo discutir, queriendo traer al interés y demás, y que tiene que ver con esto de que nosotros tenemos que asumir nuestra postura como autores. Es decir, por supuesto que hay muchas visiones, hay muchas
planteamientos de distintos autores, sin embargo, pues comulgo no con ellos, discrepo, qué es lo que quiero demostrar o cuál es mi propósito de este marco teórico. El conceptual es más como para dar luz, ¿no?, sobre algunas cuestiones que nosotros estamos ahí planteando, pero sí tenemos que asumir una postura. Eso se ve muy bien cuando después de que estamos ahí planteando nosotros argumentemos. Otra cuestión que es muy común que se vea desordenado es ese marco, ¿no? Que se revuelvan ahí épocas o fechas, que no tenga esa, pues como esa secuencia, porque generalmente no es tanto que, el año 40, 50, y, no, con eso ya está ordenado, sino que más bien toda esa cronología nos va llevando pues a cambios de posturas, a cómo se van introduciendo algunos otros elementos, cómo nosotros podemos ir relacionando esas contribuciones teóricas con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay algunas épocas en que hubo más, por ejemplo, la sustentabilidad, ¿no? Es un ejemplo claritito de cómo todas estas ideas, conceptos que fueron resultando de otras cuestiones que le venían atrás, en algún momento pues tuvieron su cúspide y se reflejaron en algunas situaciones, ¿no? Entonces hay que tener este orden cronológico, temático y demás. Y como decía en un principio, pues que tengan un vínculo explícito con el propósito del artículo, porque también lo que yo les digo pues a mis alumnos, ¿no?, es que a veces uno se despacha y se da el cambio solo y cree que todo el mundo va a entender lo que nosotros estamos entendiendo, y no es cierto. Nosotros tenemos que dejarlo bien claro. La siguiente, por favor. La metodología es un elemento importante y yo creo que, pues no sé, es que no me gustaría darle así como tal un peso, de decir, una ponderación, ¿no?, de que hay 50% es la metodología. Pero pues es que finalmente la metodología, como yo les comentaba, pues va ligada a tu cuestión, a tu marco conceptual o a tu postura teórica, pero pues también es de ahí donde tú vas a definir cómo vas a lograr tu muestra, cómo vas pues bueno, me voy de lleno a todas estas cuestiones que quiero abordar con ustedes. Algo que es bien, bien común cuando uno revisa los artículos es que dan un argumento conceptual, pero no operativo. ¿A qué me refiero? Que dicen, este artículo tiene un corte cualitativo, y empieza. Lo cualitativo se refiere según fulanito de tal, a digo, bueno, está bien que de repente como que nos centren o nos recuerden alguna característica de esta base metodológica, pero pues son cuestiones que uno pues, realmente pues ya tiene una idea bien centrada, ¿no?, de a qué se refiere lo cuantitativo, etcétera, ¿no? Entonces, el que desgasten o gasten ese espacio tan preciado que a veces uno está, que pues para no exceder precisamente esa extensión que nos solicita la revista, uno está ahí cuidando, hasta quitando, revisas y andas quitando palabras, o esto está repetido y pasa. Entonces, no desgastarse en dar estos argumentos conceptuales. Así yo les puedo decir lo que nosotros que queremos ver, cómo le hiciste para llegar ahí, ¿no? Pero cómo lo hiciste, pues implica esa serie de pasos bien estructurados, congruentes con lo que estás ahí plasmando, ¿no? Entonces, si no justificas el método, pues desde ahí, ¿no?, ya hay un problema. No aclaras elementos clave de por qué seleccionaste desde esta cuestión que hablaba yo, ¿no?, de lo teórico conceptual, por qué ese lugar. A veces les puede a ustedes parecer muy obvio, no, pues ahí está la problemática, o ahí está esa situación y ya se entiende. No, díganlo bien, porque muchas veces, ¿no?, incluso en el título viene los años o la década. Igual, ¿por qué?
¿Por qué? Por algo le escogieron ese corte, ¿no? Temporal, y volvemos a lo mismo, hubo un cambio muy importante, hubo leyes, por ejemplo, nuevas leyes que dieron lugar a ciertas cuestiones, hubo un cambio de paradigmas, pues, por ejemplo, lo del COVID es una cuestión súper importante, ¿no? Como fenómeno y como este corte temporal. Entonces, sí tenemos que decir muy bien por qué es que nosotros estamos hicimos esa delimitación temporal. Bueno, las categorías no se diga, porque de repente uno dice, bueno, ya avanzó en decirnos esto y otro, pero pues ¿cuáles son esas, bueno, categorías, dimensiones, como quieran llamarlas, ¿no? Pero ¿qué te está soportando para todo ese planteamiento metodológico? Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso. Y otra cuestión que a veces nos quedamos nada más en explicar cómo le hicimos hasta cierto punto, pero se nos olvida de explicar, por ejemplo, qué criterios utilizamos también para organizar la información, porque pues, la información de repente es un cúmulo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la centras? ¿Cómo le hiciste para organizarla, analizarla, interpretar esos datos, ¿no? Eso es muy valioso también. Y también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, lo referente a los procedimientos éticos. Ya ven que hay muchísimas cuestiones pues desde que se solicitan estas autorizaciones para grabar, para tomar fotos, o ahora estas con la cuestión de la inteligencia artificial, pues también tenemos que ser muy claros en explicar, ¿no? Si lo utilizamos para la mejora de la redacción, o nos auxilió en algunas interpretación de el orden, ¿no? De los datos, o en qué, ¿no? Pero sí hay que ser. Y también es otra cuestión que olvidé comentarles, que desde la mesa de redacción pues ya se identifica ahí algunos software ya especializados en este uso de la inteligencia artificial. Entonces también esto hay que tener mucho cuidado. La siguiente, por favor. Bueno, ya adentrándonos a la cuestión de los resultados. Cuando nosotros, incluso como evaluadores, cuando vas leyendo el artículo y todo, hasta uno, bueno, a mí me pasa, no sé si a todos, que uno como que anticipas los resultados, es decir, bueno, ya con todo esto que dijo, ya como planteó el problema, ya yo creo que va a descubrir esto, ¿no? O nos va a decir en los resultados eso, y resulta ser, pues, que muchas veces sí, pero también algunas veces no sucede. Entonces, nos encontramos con que los resultados están desvinculados del objetivo, o de los objetivos. Lo que les comentaba en un principio, ¿no? Que plantean una cuestión y de repente los resultados llevan a otro. Si acaso, pues decirlo de manera muy clara, porque, o lo pueden decir tal cual, que pues, en un principio se partió de este objetivo y la investigación, los resultados de la investigación nos llevaron a esta otra cuestión, y pues es un hallazgo importante. Pero cuando no está explícito, parece que no hay esa consistencia. Existe incluso a veces esas contradicciones, ¿no? Otra cuestión es que pues hace aportaciones pues sí da ciertos resultados, pero sin justificar plenamente, es decir, en ocasiones sucede que inserta datos desconocidos. A ver, cuestiones que no habían figurado en ningún momento a lo largo del artículo, de repente aparecen. Entonces, pues sí cree incluso confusión. Dice una, a ver, ¿de dónde salió esto, no? Si nunca ha habido un planteamiento, si no hubo nunca así como un chispazo de decir, esto podría haber formado parte de esos resultados, y son cuestiones así como traídas de la nada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Otra cuestión es que en ocasiones es lo que yo les comentaba, que dicen, ay, no, pues está bien interesante, porque sí, por supuesto que hay artículos súper interesantes, siempre está uno aprendiendo de ellos, y de repente dice, no, pues se quedó corto en sus resultados, ¿no? Porque con todo lo que ya nos dijo, con todos los informantes a los que ya tuvo acceso y demás, era para que aquí colocara, pues, estos elementos, o ya hubiera identificado esto otro y demás. Yo sé que en ocasiones uno, pues, está evaluando artículos de estudiantes o que tienen poca experiencia, pero uno aprende a reconocer cuando sí valen la pena los artículos, ¿no? A pesar de pues estas cuestiones que no pudieran ir cubriendo a cabalidad. Incluso yo me atrevería a decirles que también, bueno, en la última parte voy a hacer referencia a eso, pero una buena redacción nos puede nosotros a llevar a identificar, no siempre sucede así, pero en la mayoría de casos sí. Desde el resumen tú puedes identificar qué artículo va a ser bueno, ¿sí? Desde que tú ves un buen resumen, tienes la corazonada de que va a ser bueno. Entonces, a eso voy un poquito cuando se encuentra uno con esto, de decir, no, pues se quedó corto, ¿no? De eso. Y a lo que voy también es que cuando hace si uno considera que pues, vale la pena ese artículo, pues obviamente los argumentos y demás va uno aconsejando, ¿no? Dando sugerencias de cómo podría mejorarlo. Bueno, le digo, definitivamente solo como que capitaliza esos datos valiosos o a veces no lo hace. O también vamos a lo mismo que yo les comentaba, que en ocasiones pueden hacer cuando están problematizando, que infla, como decimos comúnmente, el alcance de la información, ¿no? En este afán de decir, pues mi artículo, de decir más adelante, igual aquí no todavía, ¿no? Pero como lo vamos a ver más adelante, mi artículo aportó, y uno dice, no, porque incluso, pues bueno, obviamente cada revista tiene su propia guía de preguntas al evaluador, ¿no? Y una de las cuestiones es qué tanto aporta, si de verdad está haciendo una contribución al conocimiento. Entonces, muchas veces aquí es cuando sucede esa cuestión, ¿no? Que de los resultados ya están como que magnificándolos, cuando en realidad pues no siempre sucede así. También por eso es importante que las revistas cuidan que los dictaminadores tengan experiencia en los artículos que les envían a evaluar. Porque en ese mismo sentido es cuando se procura, no siempre se garantiza, pero sí se procura que ese dictaminador ya con la experiencia, con todo el camino que ya tiene recorrido, pueda identificar si efectivamente está realizando una contribución o no. Bueno, otra cuestión que es bien común en los resultados es que colocan una tabla con mucha información y demás, y se agradece porque fíjense que es muy cansado para los dictaminadores cuando uno está leyendo prosa, ¿no? De repente el que coloquen pero todo que también lo hagan de manera justificada y moderada, que metan algunas fotografías, algunas gráficas, algunas tablas, eso también le ayuda a uno incluso a descansar la mente, ¿no? Como que uno así se distrae en el buen sentido de todo lo que viene leyendo en prosa, pero muchas veces ya está como muy bien, ya uno lo visualizó, ya captó lo que él quería decir en las tablas, y lo reiteran en la prosa, ¿no? O la prosa, y luego así como para afianzar pues estos elementos que utilizan en cualquier tipo de lo que les comento, y entonces es muy reiterativo. Dicen que gráfica que se tenga que explicar no es una buena gráfica, ¿no? Entonces sí tienen que utilizarse, por supuesto, estos recursos, pero como complemento, como apoyo, pero no estar repitiendo en ambas la información. Entonces, porque eso sucede, ¿no? Que se reitera. Y muchas veces también ya desde los resultados, como yo les comentaba, empiezan a confundir
con el de conclusiones o con el de discusión, los cuales son, pues, tienen una naturaleza muy diferente. Entonces, pues no es como, no, bueno, no es totalmente adecuado que lo hagan. Cada uno tiene su propósito, su razón de ser, y que nos ayudan a nosotros también como dictaminadores a ir pues identificando que efectivamente corresponda el contenido a los apartados que estamos evaluando. El siguiente, por favor. Las conclusiones reiterativas. Bueno, las conclusiones muchas veces repiten los resultados, no toman la información que obtuvieron en los resultados para formular las conclusiones, sino que a veces hasta, en serio, hasta casi con las mismas palabras de los resultados, las traen para acá a las conclusiones, cuando son situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Otras situaciones que las conclusiones no responden o no siempre responden al o a los objetivos que plantearon. Entonces, eso sí también pues no es muy, bueno, de hecho no es nada adecuado, porque tiene que haber esa coherencia. Y otra cuestión muy, muy usual también que sucede es que formula conclusiones generales, es decir, no se centra en esa problemática pues, porque generalmente, salvo los artículos de corte pues, más teóricos, más de corte epistemológico y demás, pues un porcentaje muy importante se refiere a artículos de estudios de caso. Sin embargo, no hacen referencia al estudio de caso en sí mismo, sino hacen afirmaciones o hacen cualquier tipo de argumento, pero de manera muy general, ¿no? Es decir, si vincularon su caso de estudio Quetzalan, por ejemplo, con la sustentabilidad, en las conclusiones no hacen ese vínculo, sino que le dedican mucho tiempo, digámoslo así, a hablar únicamente de la cuestión de la sustentabilidad, pero sin aterrizarla a su caso de estudio. La siguiente, por favor. Bueno, la discusión es muy limitada. Eso no... pues independientemente de los otros apartados que son muy importantes, ya hablamos del metodológico, de los resultados, por supuesto, de las conclusiones, algo que toman mucho en cuenta los dictaminadores es esa discusión, ese diálogo que hagan de sus resultados, de su propia investigación, porque finalmente un artículo pues bien es una investigación por todo lo que nos conlleva, ¿no? Desde seleccionar la literatura, desde todo este proceso de redacción de un artículo. Entonces, lo que se está esperando es que, como dicen comúnmente, ¿no? Que dialogue con los autores, que sus resultados, sin que, vuelvo a lo mismo, sin que los resultados los vuelva a colocar aquí, sino que aluda a ellos para confrontarlos, pues sí, hacer algún argumento que coincida o no con los autores, con otros autores. Lo que sucede es que es muy superficial, y yo tengo esa impresión, sobre todo con los autores que están adentrándose. Yo siento que a veces tienen un poco de, como que les da, pues no sé si miedo, pena o algo, o sea, como que no se atreven a a dar ese salto de decir, bueno, yo estoy planteando esto y coincide o discrepa con otros autores. Y aquí en esta apertura de discusiones, cuando se nos pide que traigamos a colación otras investigaciones que pues tengan este propósito que ya les estoy comentando, ¿no? Entonces, no hay que ser modestos. Si ustedes están convencidos, ¿y qué les va a dar esa convicción? El haber hecho un buen trabajo, ¿sí? Porque a veces yo siento, digo, no sé qué tan equivocado no esté en esto, que a veces no lo hacen porque tal vez en
su interior saben que ahí les faltó ahondar algo más, hay alguna, pues una carencia tal vez, y por eso no lo hacen, ¿no? Igual no siempre es así, o puede ser eso que les comentaba, que tienen pues cierta timidez, que digan, ay, ¿cómo voy pues yo a ponerme al tú por tú casi, ¿verdad? Con los autores, y yo apenas voy empezando, pero entonces si están ustedes seguros de esto que estoy haciendo, ay, perdón, no sé si hasta ya se oyen los truenos, soltar un tormentón, entonces sí hay que hacerlo, ¿no? Y no convertir este apartado de discusión en otro marco teórico, es decir, no colocar nada más por colocar a los autores, o sea, tienes que traerlos sí acá a discutir o a refutar o lo que sea respecto a tus hallazgos, pero no colocar otra vez autores de la sustentabilidad, autores de la acción colectiva, autores de lo que sea, nada más así desarticulado, ¿no? Tiene que tener ese propósito, no reiterar los resultados. La que sigue, por favor. Bueno, algo que también es incluso una pregunta explícita que te hacen viene en el formulario de los dictaminadores de una u otra forma, es que tanto se está aportando, ¿no? ¿Cuáles son esas aportaciones que muchas veces tienen que ver con esta situación del vacío del conocimiento? También lo quise colocar en el mismo plano para no ser reiterativa y porque pues, va íntimamente ligado en qué estamos nosotros aportando, descubriendo o reafirmando o lo que sea, ¿no? Entonces también, ¿qué sucede aquí? Que muchas veces esa aportación es ambigua, no queda clara. A veces puede ser, tiene que ver mucho con lo que yo comentaba en el anterior, ¿no? Que a veces no se atreven a decir claramente cuál es esta aportación, o a veces lo hacen así ambiguo porque o no están muy seguros o saben que pues no es muy significativa la aportación, ¿no? Puede responder a muchas cuestiones, pero es una percepción personal. No sé, de mis compañeros que están por aquí, que han evaluado, no sé también si la comparten o si hasta ahorita dicen, pues sí puede ser, o pues digan, ay, no, nada que ver, ¿no? Entonces, ustedes háganlo, plantéenlo, incluso fíjense que muchas veces cuando pues, pero con una base, por supuesto, no nada más así por así. Cuando se hacen estas cuestiones, se atreve uno a hacerlo, es cuando empiezan los autores, otros colegas, ¿no? Precisamente también a discrepar o reafirman pues tu propio artículo, ¿no? Entonces, sin que sea el propósito central, pero entonces cuando te empiezan a citar, ¿no? Entonces, qué padre cuando te dices, ay, mira, mi artículo está siendo referenciado y todo, y no nada más porque lo retomen para armar algún otro artículo, sino porque están poniéndole atención. Entonces sí es muy, muy importante que quede clara esa aportación. Les digo que se vincula mucho esta cuestión de los artículos con las tesis. Por ejemplo, me acuerdo de un tesista, pero bueno, finalmente se vinculó porque ese resultado, esa aportación, pues él luego la plasmó en su artículo de resultados, ¿no? Que se derivó de su tesis. Entonces yo le decía, a ver, estás aquí diciendo, pero así estaba como desdibujada su aportación, ¿no? Porque así como que en la nada, como que se perdía, y yo le decía, a ver, esto que tú estás diciendo, realmente tú lo hiciste, tú conoces la zona de estudio, o sea, si es una aportación esto que tú encontraste, este resultado, no, pues que sí, entonces dilo así claramente, que esta fue una de las aportaciones, y argumenta y destácala y explícalo por qué, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ser muy, no ser modesto, sinceramente, si realmente se está haciendo la aportación, pues hay que destacarla, pero siempre con ética, con honestidad, ¿no? Cuando sí lo es, pues sí lo es, y cuando no, pues al igual, y vamos a nadar en esa ambigüedad. Y pues a veces no se sustenta, ¿no? Claramente era como yo lo que le decía a este alumno, pues bueno, di por qué, sustenta por qué, argumenta por qué es una aportación. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya la última de estas 10
apartados es la bibliografía. Muchas veces sucede, incluso también hay un apartado en que nos piden que que evaluemos o que argumentemos respecto a la bibliografía. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que es insuficiente, es decir, es un artículo muy bueno y, sin embargo, bueno, tampoco se trata de colocar por colocar las referencias, ¿no? Sino todo muy con base. Pero si uno lo dice, pues es que si está planteando sobre esta temática, pues hay bibliografía, si hay bibliografía, ¿por qué usó tan poca, ¿no? Bibliografía? O está desactualizada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay un debate, ¿no? Si hay un debate respecto a este uso de los autores clásicos. Por supuesto que ahí, cuando hacemos una investigación, ahí pues nada es nuevo bajo el sol. Entonces ya hubo autores que en su momento estuvieron discutiendo y demás, pero aquí sí tendríamos que ser cuidadosos de si los utilizamos sean esos autores que han sido un referente pues innegable en ese campo, en esa área de estudio, en esa cuestión que nosotros estamos discutiendo. Y yo, por ejemplo, les digo a mis tesistas cuando estamos con estos artículos, digo, revísate bibliografía o pues, el material de, si, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en 2026, les digo, del 2024 tal vez, 25, 26, y ahorita ya hay incluso publicaciones por todo este sistema de publicación adelantada, ya hay del 27. ¿No? Le digo, ¿por qué? Porque pues tú estamos redactando el artículo, que se va a tardar tantos meses en estar listo, luego, pues, bueno, lo tengo que revisar, darle el visto bueno, se va a evaluar, a veces pues ya las revistas tienen ya un cúmulo de artículos en espera, incluso si ustedes han últimamente aplicado algunas, saben que algunas incluso cierran temporalmente los procesos de recepción de artículos, ¿no? Dicen que hasta nuevo aviso, ¿no? O que el resto del año ya no van a recibir y que se reanuda en el 27, por ejemplo. Entonces, pues pasa un tiempo en que entre lo que la revisa la mesa de redacción, empiezan a mandarlo a los dictaminadores, les digo que luego los dictaminadores no responden a la primera, tienen que recurrir a otro dictaminador, luego depende del resultado de esas evaluaciones, porque ustedes saben que cuando se hace esta revisión de par ciego, depende si lo aceptan, ya saben que sin cambios, con cambios menores, que si lo condicionan, que si uno lo rechaza y demás. Entonces hay veces que es necesario recurrir a un tercer dictaminador, que es en ocasiones cuando los editores, ay, por favor, ya revísame como para el desempate, ¿no? O para la decisión. Entonces, pasa mucho tiempo, porque una cosa es que te lo aprueben y otra cosa es que te lo publiquen. Entonces, hay veces que desde que está uno redactándolo hasta que se publica, digo, sin ser fatalistas, y más o menos un promedio pueden pasar 2 años, ¿no? Desde que está uno desde que está buscando todo suministro bibliográfico. Entonces, pues todo eso hace que cuando tu artículo se publicó, pues entonces unas referencias del 2000, no sé, 20, que a lo mejor en este momento todavía se ven como actuales, ya se vean como, oye, pues ya tiene 8 años de publicado, ¿no? Entonces, por eso hay que recurrir a estos autores clásicos que marcaron un hito y demás, pero pues también hay que ir viendo cuáles son las contribuciones más contemporáneas que pues lo retoman o que están haciendo estas aportaciones, ¿no? Entonces, a eso hay que tener cuidado sobre bibliografía insuficiente o desactualizada, bueno, exceso de fuentes no científicas. Yo, fíjense, simplemente para los alumnos de licenciatura yo les pido que no quiero referencias de blogs ni de fuentes no científicas, ¿no? Siempre les pido que al menos sean capítulos, bueno, que sean capítulos de libro, tesis. Hay muchas incluso revistas que no ven con buenos ojos que se referencien tesis de licenciatura o de maestría, ¿no? Todavía las de doctorado, porque el argumento es que
no necesariamente pues, una tesis de licenciatura está al nivel todavía de una aportación académica importante. Entonces, muchas veces también esta cuestión de portales y demás no son muy bien vistas y recibidas cuando se está evaluando los artículos, la bibliografía. Bueno, otra cuestión que pasa muy seguido es que en el cuerpo del texto se citen autores que no estén referenciados o viceversa, ¿no? Que estemos colocando en el listado artículos que no están en el cuerpo del texto. Pasa en los dos sentidos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está haciendo todo este chequeo. Otra situación es que las referencias no correspondan al sistema de citación que solicitó la revista. También ahí es algo que hay que tener cuidado, incluso cuando nos piden dictaminar un artículo, nos mandan también los criterios de publicación de la revista para que nosotros estemos checando eso. Es decir, yo ya les había comentado en un inicio que pues prácticamente el primer filtro es la mesa de redacción o el comité de la revista. Entonces, si no cumple, lo rechazan, pero pues puede ser que a lo mejor en este caso concreto que estamos hablando ya de la bibliografía, no correspondan al sistema de citación o no todas, pero eso puede responder a que sí, por supuesto, bueno, es casi un hecho que se fijaron en eso en la mesa de redacción, pero consideran que pues, es un artículo que vale la pena, ¿no? Entonces ya le corresponderá a uno como evaluador ahí asignarle un puntaje o el criterio que ellos manejen, ¿no? A esta cuestión. Otro, pues bueno, también hay errores en la secuencia de apellidos, me refiero a que de repente le colocan a la B le sigue la C, ¿no? Y pues está B y luego le ponen la D, un autor con apellido D antes del C, por ejemplo, entonces eso, no, igual la cuestión de los años también. Otra cuestión, bueno, que ahorita creo que ya uno se acostumbra tanto a los autores, o bueno, de muchos autores, que uno incluso pues conoces o reconoces, o sea, conoces personalmente o reconoces de lecturas, que te das cuenta que los apellidos están mal escritos, ¿no? Le cambian una letra por otra o invierten los apellidos, pero son cuestiones de que ya te digo, conocerlos a los autores o ya estar familiarizados con ellos. Y otra cuestión que también se fijan mucho, y luego te lo pueden preguntar explícitamente en los formularios, es si hace por ejemplo, ¿no? Que haga únicamente alusión, a menos que ese sea el propósito, y lo diga explícitamente, por ejemplo, de revisión del arte de literatura en español y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando, digamos, pues sí, a veces caemos en nuestra zona de confort, ¿no? De que nada más nos queremos centrar como en lo conocido, en el idioma español y en ciertas áreas geográficas, que dejamos de lado ampliar esa búsqueda y no investigar en inglés, cuando, pues bueno, nos guste o no, el inglés es el idioma ahorita que prima, ¿no? En esta cuestión científica. Y bueno, ahora sí que en resumen, ¿qué revisan realmente los evaluadores cuando deciden si un artículo tiene posibilidades de publicarse? Es la que sigue. Entonces es básicamente la coherencia interna del artículo, que tiene que ver con el primer aspecto que yo les decía, que los apartados de repente hay unos que van por un lado y otro por otro, es eso. La problemática, los objetivos, la teoría, lo conceptual, la metodología, los resultados, conclusiones y construcción, que es básicamente lo que yo ya les conté, pero que exista esa coherencia, ¿sí? Les digo, si ustedes, a lo mejor en un principio nosotros como evaluadores nos salta algo, ¿no? Dices, pero si tú lo estás argumentando bien, si estás justificando y estás explicando el por qué y es coherente, pues dice, no, adelante, ¿no? Y sigues leyendo, porque hay veces que uno en serio que dices, híjole, ya nada más lo acaba uno de revisar casi que por protocolo, ¿no? Pero a veces les digo que a veces desde inicio ya hasta sabes cuál no va
a ser aceptado. La que sigue, por favor. Y otra cuestión que no había abordado en cuenta es que a lo largo de esta plática es que forma es fondo. Les voy a decir por qué. La siguiente, por favor. Al menos yo, y creo que no soy la única, yo sí, pues, yo sí me predispongo, sí, o sea, sí, lo reconozco. Sí, el artículo está redactado de forma descuidada, ¿no? Si viene con muchos errores de dedo, obviamente si tiene faltas de ortografía, eso es algo inaceptable, que tenga, y más si, bueno, obviamente uno no sabe quién lo está redactando porque pues, es una revisión por pares ciegos y tiene su justificación muy bien planteada el que sea así, pero en general pues son pues investigadores, yo creo que será como el 85%, yo creo que más o menos de los, ya porque luego ya ves, cuando ya se publican, si es que se llegan a publicar, entonces reconoces, ¿no? Ah, pues este artículo que lo escribió fulanito, entonces la mayoría son investigadores que tienen mínimo un nivel de maestría o son doctores y vienen con horrores, con horrores de ortografía, de sintaxis, están descuidados, no cuidan un lenguaje formal. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, el hecho que ustedes redacten de manera sencilla no está peleada con lo académico, con lo formal. Sin embargo, pues no puede ser coloquial, pero tampoco puedes redactar. A veces la gente cree que entre más rebuscado redacte, se va a ver más elegante o más interesante, y no es cierto. Yo, a veces cuando mis alumnos lo hacen así, yo siempre, incluso uno que ya ahorita ya es investigador y ya afortunadamente está en posiciones pues ya también de toma de decisiones y todo, siempre dice, doctora, ¿se acuerda cuando me decía, ¿y aquí qué quisiste decir? Ah, pues tal, pues escríbelo así, ¿no? Dice, y ahora yo lo hago con mis alumnos, ¿no? Porque sí, a veces uno quiere pues, como impresionar o no sé, y no necesariamente es así, se puede escribir de manera muy sencilla, muy clara, sin perder esta formalidad académica, ¿no? Entonces también algo que es muy común es que tenga descuidos, ¿no? En la secuencia de las tablas, que la numeración no corresponda, que esté citando una imagen y sea una tabla. Entonces, también otra cuestión que es bien común, que duplique textualmente párrafos o renglones. Son cuestiones que se le van a uno, ¿no? De repente, que en este cortadero y pegadero y que, no, aquí mejor va esto y otros, podemos estar duplicando. Pero hay veces que sí, digamos, nos puede pasar una vez, pero si ya ves que, bueno, ya repitió esto, y esto ya lo había puesto en otro apartado y demás, entonces sí es pues no es muy, no se ve bien, ¿no? Te habla de alguien que no tuvo cuidado en ese proceso, y yo sí digo, sí me predispongo un poquito, ¿no? Porque, digo, tanto trabajo como para echarlo a perder, y bueno, obviamente si cumplen otros aspectos a pesar de esto, pues uno también, aunque no esté con este sentir, pues tienes que evaluar cómo es realmente los otros, ¿no? Ya en las observaciones y demás, las sugerencias le harás las observaciones pertinentes, ¿no? Pero mientras, sí, cuiden mucho eso, por favor. Y bueno, después de la evaluación, ustedes saben, bueno, no sé si aquí ya todos tengan experiencia en, pues, de recibir dictámenes. Ya les había hablado de las distintas opciones que hay, de que si te lo aprueban ambos sin cambios o con cambios menores, o uno tiene un dictamen en un sentido y en otro, pues, el resultado que puede haber, ¿no? Pero después de que ya te mandaron los dictámenes y después de que tú ya regresas el documento, incluso hay unas revistas que te dicen explícitamente cómo tienes que regresar el artículo corregido. Hay algunas que no, pero en caso de que no, porque si te dicen, bueno, de cierta forma, pues
atiende esas indicaciones. Pero en caso de que no, yo lo que sugiero es que entreguen una tabla de doble entrada en que vinculen explícitamente las observaciones de los revisores, es decir, si uno colocó ahí, por ejemplo, una cuestión metodológica, no está clara la muestra que definió y demás, entonces, bueno, entonces en tu otra columna tú ya colocas, se corrigió esta observación, indicando tal, 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 y ya dices, está en el apartado metodológico, en la página tal, ¿no? Para que a uno se le facilite. Si hay libertad para ello, seguir algún método propio para presentar los cambios. Hay algunos dictaminadores que, por ejemplo, a nosotros nos mandan un formato, entonces ahí es donde vamos poniendo cuestiones cuantitativas o cualitativas, depende, las revistas tienen muchos, pero todas, bueno, van básicamente a lo mismo, atender estos apartados que hemos estado hablando. Pero también obviamente nos descargamos del sistema el artículo, y hay muchos dictaminadores que en el artículo te insertan comentarios, ¿no? Por ejemplo, si ahí tú estás hablando de la metodología y retomando este ejemplo, ellos te dicen aquí, no está clara la metodología, entonces yo en lo particular, por eso yo le coloqué ahí, si hay libertad, sigan algún método propio. A mí lo que me ha funcionado es que en el texto yo le coloco en letras rojas lo nuevo que, ya sea que modifiqué o que añadí, y le dejo el comentario del evaluador, porque pues la verdad es con tanto trabajo que tiene uno y luego pues no dictamina nada más un trabajo, pues se te olvida qué es lo que es, a menos que te regreses a tu formato de dictamen. Entonces queda muy bien cuando te dicen, te insertan en comentarios así, con letra roja está así, y lo que se cambió, se añadió, y dejas el comentario, ¿no?, que hizo el dictaminador, y le estás diciendo, y ya dices, sí, yo pedí esto y sí, ya aquí lo tiene, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que le facilite el trabajo al evaluador, ya sea con las tablas o con los comentarios insertos, o en el sistema que te esté pidiendo la revista de manera explícita que coloques esos cambios. Y la siguiente, y pues bueno, básicamente con esto yo espero que tengan éxito en la publicación de sus artículos.